Cuando el padre José Altagracia me mandó la invitación y el afiche que aquí habían preparado, me puse a mirar quiénes eran los demás que venían, ¿verdad?, a las patronales. Y claro, cuando vi a esos ilustres sacerdotes y obispos que van a venir a las patronales, yo le daba gracias a Dios. Digo, qué bueno que a mí me llevas el primero para que nadie se lleve un mal sabor de boca, porque luego vienen los buenos, ¿verdad? Hoy vengo yo y luego vienen los buenos. Y qué bueno que es así, porque mucho mejor para ustedes. Fíjense, el tema que proponían para hoy es orar nos libra del pecado. Y esto es verdad y no es verdad. Porque quien nos libra del pecado es Jesucristo, no lo que nosotros hagamos. Ahora bien, ¿por qué han elegido? Bueno, yo no sé por qué habrán elegido este tema, no me lo han dicho, pero qué interesante que podamos pensar que la oración nos abre al perdón, nos abre a la liberación, nos abre a la misericordia de Dios. Hay una canción que yo les recomiendo que no la canten nunca, por lo menos en mis parroquias no se canta esa canción, que es una canción que dice algo así que Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si nuestra reconciliación... ¿La conocen? No la canten. Porque es mentira. ¿Cómo que Dios no escucha la oración si no está reconciliado? ¿Eso no es verdad? ¿A ti Dios te escucha cuando te estás confesando? ¿Sí o no? ¿Pero todavía no te ha dado la absolución? Es decir, Dios, claro que te escucha si no estás reconciliado. Y claro que necesitamos hablar con Él cuando no estamos reconciliados. ¿Para qué? Para poder reconciliarnos. Y en ese sentido nos abre al perdón. Porque imagínense que usted y yo hemos discutido. ¿Cómo nos vamos a reconciliar si no es hablando? ¿Es imposible? Yo recuerdo de niño, yo soy el menor de 7 hermanos y soy el pequeño y por tanto el favorito, ¿verdad? Porque soy el favorito porque me he pasado la vida haciendo favores a mis hermanos mayores, no porque sea el preferido. Y entonces, con una de mis hermanas, que sorprendentemente ahora no sabría decir si es con la que mejor me llevo o no, pero nos llevamos muy bien y nos queremos muchísimo. Pero cuando éramos pequeños peleábamos un montón, peleábamos muchísimo. Y peleábamos en casa mucho. Y además ella tenía una costumbre que gracias a Dios se le quitó, que es que cuando se molestaba con alguno lo dejaba de hablar. Una tontería de niño, ¿no? Digo, estamos hablando, teníamos 10 años, una cosa así. Y entonces, claro, ¿qué es lo que hacíamos? Que yo sé que esto pasa en España, aquí no, en República Dominicana no pasa, pero discutíamos los hermanos y al día siguiente en el desayuno nos mirábamos, medíamos las distancias, ¿verdad? Juego de cejas, a ver hasta dónde puedo llegar. Buenos días, si responde buenos días es que la cosa va bien, si no hay que seguir esperando, ¿verdad? Luego en la comida, un pequeño acercamiento más, ya en la tarde se le había pasado y hacemos como que no ha pasado nada y ya está solucionado el problema. Pues no está solucionado, porque cuando volvíamos a discutir salía lo de antes. Entonces no se solucionaba el problema. ¿Cómo se soluciona el problema? Hablando, dialogando. ¿Cómo solucionamos el problema del pecado con Dios? Hablando, contándoselo. ¿Dónde? En el lugar en el que hay que decírselo. ¿Cuál es el lugar? La confesión. Que es donde tenemos la certeza de que Dios nos perdona. Y ahí da igual lo que sintamos. Yo no sé cuántas veces me he confesado en mi vida, pero son muchos miles de veces me he confesado porque me ha hecho mucha falta y me sigue haciendo mucha falta
el perdón y la misericordia de Dios. Y ha habido días, yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado, ha habido días que realmente he sentido que Dios me estaba perdonando y he sentido la misericordia de Dios. Pero la mayoría de los demás días que me he confesado, ¿qué es lo que he sentido? Nada. Pero tengo la certeza de que en cada confesión, cada vez que el sacerdote me ha dicho yo te absuelvo de tus pecados, me lo está diciendo el mismo Cristo y me ha perdonado. Y eso es mucho más importante que lo que yo sienta. Y es importante ahí, por eso, tener ese diálogo, es decir, contar lo que hacemos mal. Pero el tema de hoy no era la confesión, sino la oración. Claro, he empezado diciéndoles, quien nos libra del pecado es Jesucristo. Entonces yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le puedo ofrecer? La palabra de Dios, que tanto nos enseña, dice algo muy importante en el Salmo 50. Ese salmo, cuenta la tradición, que lo escribió el rey David después de haber tenido ese affair con Betsabé, ¿se acuerdan, verdad? Que David estaba paseando por la azotea, vio en la azotea de enfrente a una muchacha de buen ver que se estaba bañando. Digo, ¿quién es esta? Se llama Betsabé, es la mujer de Urías, elitita. Tráiganmela, que la quiero conocer. Y la conoció hasta el final. Ay, gracias. La conoció del todo y al mes siguiente ella le dijo, estoy embarazada. Entonces él dijo, wow, el rey David dijo, a ver qué hacemos ahora, porque el rey no puede quedar mal con esto, ¿verdad? Y entonces a Urías, que estaba en la batalla, lo mandó llamar, lo invitó a su casa a comer y le dijo, no, ahora ve con tu mujer a estar con ella. Y así el niño que viene es de Urías y todos contentos, ¿verdad? ¿Pero qué le pasó a Urías? Que se quedó hablando con unos amigotes en la puerta de la casa y ni siquiera entró. Y así otro día, y otro. Y el rey David dijo, bueno, pues lo mandamos al frente de batalla, lo ponemos en primera fila y que lo maten. Y eso es lo que pasó. Claro, luego, a través de un profeta, el profeta Natán, el rey David se dio cuenta que había pecado. Y ahí, obviamente, lloró su pecado. Y escribió ese salmo. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. No lo digan, escúchenlo. Lava del todo mi pecado, limpia mi delito, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Y sigue. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Y aquí nos da una clave. ¿Qué es lo que Dios le podemos dar que Él no va a despreciar nunca? Un corazón quebrantado y humillado. ¿Tú quieres darle algo a Dios que Él nunca va a decir eso no lo quiero? Dale tu corazón. Y en comparación con el de Él, hayamos cometido un pecado grande o un pecado chico, siempre va a estar humillado ante la grandeza de Dios y a veces quebrantado por el dolor de nuestros pecados. Y ese corazón Dios nunca lo va a despreciar. ¿A quién desprecia? Al soberbio. Porque el soberbio no necesita a Dios, pero nosotros sí. Y nos damos cuenta y damos un pasito más. Y empezamos a percibir que de algún modo a Dios le gusta que le necesitemos. Porque además es la mayor de las verdades. Lo necesitamos constantemente. Nosotros no somos brujos. Ustedes saben que los brujos, ¿verdad? ¿Qué hacen los brujos? Los brujos dan órdenes a la naturaleza, dan órdenes a una enfermedad para que se cure, ¿verdad? Porque ellos son los que creen
creen que tienen el poder. Pero los que creemos en Dios y lo seguimos, ¿qué es lo que hacemos? Suplicamos a Dios para que Él actúe. Y eso es mucho más eficaz. Y dice, ¿pero cómo va a ser más eficaz si usted no tiene el poder? Claro que no lo tengo, pero tengo un Dios que sí lo tiene. Yo recuerdo a Isabel. Isabel era una señora de la comunidad que yo tenía cuando vivía en Madrid. Isabel estuvo enferma muchos años, muy enferma, muchos años. Y hubo un momento, un día, nosotros habíamos orado mucho por ella, habíamos orado para que el Señor la sanara, habíamos orado 1000 cosas durante, imagínate, a lo mejor te hablo de más de 15 años enferma. Y un día teníamos una adoración al Santísimo y al acabar estábamos compartiendo, éramos poquitos, éramos 10, 11, e Isabel habló, Isabel, una señora mayor, y dijo, hoy me he dado cuenta de algo y se lo quiero compartir hoy con ustedes. Dice, yo estaba delante, contaba Isabel, yo estaba delante del Señor, dice, y yo le he pedido tantas veces a Dios que me cure y Él no me ha curado. Dice, pero me he dado cuenta que a mi enfermedad nunca le he advertido que yo tengo un Dios que es mucho más fuerte que esa enfermedad. Isabel, ese mismo año, murió. La última reunión de comunidad que tuvimos con ella fue en su casa. Ella estaba muy malita ya. Y fuimos a su casa, estuvimos compartiendo con su esposo, con sus hijos, con ella. Isabel estaba en cama ya, pero a ella le gustaba hacer mucho manualidades. Y le dimos la unción, le di yo la unción de los enfermos, ¿verdad? Entramos todos a orar por ella, por última vez. Ella estaba muy contenta y dijo, quiero hablar con cada uno de ustedes. Estaba muriendo, y le dolía todo el cuerpo. Y fuimos entrando uno a uno y para cada uno nos había hecho ella un regalito, como una manualidad que había hecho ella, ¿verdad? Y nos lo regaló para que nos acordáramos de ella cuando se muriera. Y cuando entré, yo no sé lo que le dijo a los demás, pero cuando entré yo, hay muchas cosas que no se las voy a decir, porque me las dijo a mí, y no a ustedes, pero hay una cosa que me preguntó y me encantó. Me dice, mira, dice, yo me estoy muriendo ya. Digo, sí, es verdad. Me dice, mira, ¿y yo me voy a encontrar con el Señor? Dice, a lo mejor hoy, a lo mejor mañana, en estos días. Digo, sí. Me dice, ¿y qué quieres tú que le pida? ¿Qué le digo de tu parte? Que yo lo voy a ver cara a cara, que me voy a estar con Él. ¿Qué le pido de tu parte? Entonces ahí yo le hice una lista de cosas, digo, pero te vas a acordar. Dice, probablemente en un rato se me olvide, pero cuando me encuentre con Él me acuerdo seguro. ¿Qué forma de mirar a Jesús tan distinta a como lo miramos muchas veces nosotros, verdad? Que lo miramos como alguien que viene, que está esperando a que caigamos para sacarnos el hacha. ¿Cómo llegó Isabel a ese punto? A través de la oración. Porque la oración, les decía, que nos libra del pecado. Me estoy extendiendo mucho. Cuando se cansen, me levantan la mano, me dicen que me calle y yo me siento. Les decía al principio que esto de que la oración nos libra del pecado es mentira y es verdad. Es mentira porque el que nos libra del pecado es Jesús, ¿verdad? Pero es verdad en un sentido. La oración nos libra de caer en el pecado. Jesús nos libra del pecado, nos perdona, nos redime, nos salva. Pero la oración nos libra de meternos en esos charcos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque cuando cometemos un pecado, ¿el pecado dónde empieza? Empieza en la cabeza, ¿verdad? De la cabeza, de esos pensamientos los pasamos al corazón y luego a la acción. La oración, ¿qué hace? La oración nos centra la mente, el corazón y las acciones.
cuando vivimos verdaderamente en oración, no cuando rezamos como un papagayo cosas, sino cuando vivimos en oración, estamos siendo una sola persona, no distintas personalidades según el lugar donde estemos o con quién estemos o qué estemos viendo. Y para poder vivir en oración hay una cosa que es muy importante, que es la dieta. Igual que la dieta es importante para el cuerpo, ¿verdad? Hay gente que hace dieta para adelgazar, otros para engordar, otros para la anemia, otros, ahora que ya van llegando las vacaciones del colegio, están haciendo su operación bikini, ¿verdad?, para verse bien, otros hacen la dieta del Instagram, cada uno la que quiera, ¿verdad? Y hace una dieta para verse bien, para estar mejor de salud y verse bien. Eso para el cuerpo, pero hace falta una dieta del alma. Y la dieta del alma es qué cosas estamos metiendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque si a través de los sentidos estamos viendo cosas, videos o lecturas o canciones que son dañinas, nos hacemos daño y acabamos cayendo en esos pecados, porque nos envenenamos, porque estamos, dicen los nutricionistas, ¿verdad?, que somos lo que comemos, pero también acabamos pensando lo que vemos, lo que escuchamos y actuamos como pensamos, y si estamos metiendo dentro cosas que nos dañan, eso no significa que solo haya que escuchar música cristiana y ver películas cristianas. No, usted puede ver su novela, su película de tiros, está bien ver una película de venganza de estas que están... A mí me entretienen mucho porque no hay que pensar nada, me lo dan todo pensado y descanso muchísimo, ¿verdad? Pero si estuviera todo el día viendo películas de esas, me acabo volviendo alguien vengativo. De vez en cuando está bien, o ver superhéroes, pues está bien, no está mal. Pero no puede estar todo el día con eso, porque acabamos envenenándonos. O peor, nos volvemos indiferentes y necesitamos hacer una dieta de estas cosas. Primero del contenido y luego también de la cantidad de contenido que recibimos. Ahora, con las redes sociales, recibimos una cantidad de información que somos incapaces de procesar. Las redes sociales no son malas ni buenas. Lo bueno o malo que tengan las redes sociales es el uso que nosotros le demos, más nada, ¿verdad? No tienen moralidad en sí misma. Pero yo sé que ustedes aquí en esta parroquia hacen mucho bien a través de las redes sociales, es decir, aprovechan ese vehículo para llevar el evangelio a muchos lugares. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Pero también hay muchas cosas negativas en las mismas redes sociales. Pero lo que me quiero fijar no es en lo bueno o en lo malo, sino en la cantidad de tiempo que le dedicamos a eso. Y ahí pensemos. Jesús nos dice, donde tengas tu tesoro, pon tu corazón, ¿verdad? Pero podríamos decir lo contrario. Donde tengas tu corazón es donde tienes tu tesoro. Entonces, piensen ahora mismo, por un momento. Cuando usted está trabajando, estudiando, ahí pensamos en lo que tenemos delante, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero en tu tiempo libre, cuando tienes un rato libre, unos minutos libres, ¿qué es lo primero en lo que piensas? No me lo digas, pero piénsalo. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Sacar el celular? Cuando entras en la casa, lo primero que haces es prender el televisor para que haya ruido. No para verla, para que haya ruido, porque no aguantas el silencio. Hay algo que no va bien. No se preocupe que tiene arreglo, pero hay algo que no va bien. Porque si lo primero que necesitamos cuando tenemos un momento de calma es aturdir esa calma con imágenes, con sonido, con lo que sea, perdemos la calma que teníamos. Y además pensemos que el ser humano no está creado para eso. Yo pienso en mi abuelo que trabajaba en el campo, ¿verdad? Mi abuelo se levantaba en la mañana, se iba al campo a trabajar
Y ahí no hablaba con nadie. Bueno, no sé si cantaba solo, yo qué sé, lo que haría, ¿no? Pero pasaba la mañana entera en el campo, volvía a la casa a comer. Luego un tipo muy divertido, le encantaba bailar, le encantaba contar historias, le encantaba cantar. Pero él pasaba un tiempo muy prolongado del día en silencio. Cuando yo era niño, que no soy tan viejo, tampoco tan joven, pero no soy tan viejo, había mucho tiempo de silencio, porque cuando yo era niño había pocos canales de televisión y además la televisión tenía un horario, no era las 24 horas. Y la radio, pues si había batería, si no tenía batería no había nada que hacer. Y luego para el cassette había que darle vueltas al bolivic, ¿verdad? Para que o sea, era distinto, no estábamos todo el día recibiendo información. Entonces nos daba tiempo a procesar aquello que recibíamos. Las noticias, lo que tú me contabas, lo que me contaba el otro, me daba tiempo a pensarlo, a posarlo en el alma. ¿El tiempo en el que vivimos ahora es peor que el anterior? No. Simplemente es distinto y tendremos que aprovechar todo lo bueno que tiene, pero sin dejar de ser quienes somos. Y para eso necesitamos silencio. Es que voy a orar y no siento que Dios me habla. Siguiente pregunta. ¿Usted se calla en la oración? Pues hasta que no te calles, Jesús es muy educado, no te va a hablar. Te va a dejar hablar todo el tiempo, pero a veces vamos, le contamos, Señor, te pido por mi hijo, por mi hija, por mi primo, por mi prima, por la suegra, por... Hay gente que pide por la suegra también, ¿eh? Hasta el mismo Pedro pidió. Y piden por todo, y Jesús ahí en la cruz escuchándote. Bueno, Señor, gracias. Y él quieto, ven, que te quiero hablar. Escucha la palabra de Dios, vuelve a ella, vuelve a leerlo, el mismo texto. Calma. Y entonces, la mente, el corazón, las acciones se unifican. Y eso, obviamente, nos libra del pecado si elegimos lo que metemos en nuestra cabeza y además le damos tiempo para sosegarlo y poder procesar esa información, pues no vamos a meter basura y no vamos a hacer basura. No vamos a meter pecado y automáticamente vamos a rechazarlo. Y en ese sentido, obviamente, nos libra del pecado. Claro que la oración nos libra del pecado. Y sobre todo nos libra de vivir una vida de pecado. Y nos hace conscientes de nuestro propio pecado. Cuando cometemos algún pecado, es bueno que lo lloremos. Es bueno que nos duela. No solo decir, no, yo me confieso y ya, eso no es nada. Si no es nada, no es pecado. Claro que es. Y pecados no son solo los de materia sexual. Criticar es un pecado. Y hacer juicios es un pecado. Y no es algo menor. Es ocupar el lugar de Dios. ¿A quién le corresponde el juicio? A Dios. Entonces, ¿por qué tengo que estar yo haciendo juicios de otros? ¿Voy a ocupar su lugar? ¿Soy tan listo, tan sabio y tan buen juez que voy a juzgar a los demás? No. La soberbia es un pecado. Las faltas de caridad. Robar, obviamente. Y robar al Estado también es un pecado. No solo robar al vecino, también robar y no pagar los impuestos. Y decir, no, que así me sale más barato. Claro que te sale más barato, porque te estás quedando con lo que tienes que pagar. Eso también es un pecado. ¿Cómo podemos llegar no solo a la lucha contra el pecado? Porque no se trata de que estemos luchando contra el pecado, sino más bien que vayamos a favor de la gracia. Porque la lucha contra el pecado es muy cansada. Es como si tú le pones, vivimos todo el día luchando contra el pecado, ¿qué es lo que nos va a pasar?
Pues imagínate que a un diabético tú le pones un bizcocho delante y le dices, repite conmigo, no puedo comer bizcocho. Y el tipo mira el bizcocho, no puedo comer bizcocho, no puedo comer bizcocho. No. Al final se lo come entero. Entonces, a veces nos planteamos la lucha contra el pecado como poniéndonos a prueba, a ver hasta dónde podemos llegar. Pero muchachos, estamos locos. Ve a favor de la gracia de Dios, que es más fácil, que es un río de agua viva, mucho más potente, fuerte y mucho más divertido, desde luego, que vivir de esa manera. A favor de la gracia. Y en la oración vamos descubriendo esas llamadas del Señor, esos toques de Dios que nos llevan a favor de la gracia. Por eso hoy le pedimos a un gran santo, a Pablo VI, que él luchó mucho contra el pecado y sobre todo luchó mucho a favor de la gracia. Él escribió muchas cosas muy buenas, tipo, además de santo, inteligentísimo. Pero les recomiendo, si no lo han hecho, que se lean un texto que él escribió, Pablo VI, que es el credo del pueblo de Dios. Texto no muy largo y muy bonito, que nos enseña en qué creemos y cómo caminar a favor de la gracia. Es decir, le pedimos hoy a San Pablo VI que nos ayude a vivir por el camino de Dios y no jugando a ver si nos metemos en el malo o en el bueno. Amén.